Hola, hermana Pati, buenas tardes. Maestro, Hey, brother, buenas buenas tardes. tardes, hermana Patti, buenas tardes. ¿Todo bien, maestro? ¿Todo bien? ¿Dónde estás ahora? Buenas tardes. Hola, Buenas hermana. tardes, hermana Pati. Aquí en la casa, ¿Sí? no más que mi pared roja la vez pasada estaba muy oscura y no Ajá, se miraba, entonces cambié mi el lugar. escenario. Sí. Está bien. ¿Cómo está la señal ahí en la oficina, Bien, maestro? ¿Sí? bien, bien, sí. Aquí está bien la señal. Ok. Sí, brother. Hey, Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un poco nervioso, pero bien, estoy bien. Bueno, creo que vamos a empezar. Ahí en el chat les mandé el canto y el texto que vamos a leer para la predicación de nuestro hermano Daniel. Creo que se traba menos que las presentaciones, vamos a intentarlo. Es uno de los muchos retos que tenemos en esta nueva modalidad. Me da muchísimo gusto verlos. Me hubiera gustado hacer esto de forma presencial. Me ha encantado conocerlos. De alguna forma fue conflictivo el hecho de que me tuviera en la mente despedirme de mi familia por mucho tiempo y que a los 2 meses ya me hubieran regresado por la pandemia.
Fue un gozo conocer a muchos de los profesores que conocía solamente por correo, conocerlos en persona, ver lo que Dios ha hecho en sus vidas y conocerlos a ustedes. Así que le quisiera pedir a Lau que nos ayudara a adorar a nuestro Dios, que nos guiara en este canto sobre cómo Él es bueno. Le voy a dar el tiempo a Lau. Claro que sí, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de la música, pero también disponer nuestros corazones en este momento y darle la gloria solo a Él. No, porque para siempre tú me ves cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleito, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana al despertar, en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. Dios es muy bueno. Cuando estábamos empezando esta modalidad, estaba esta pregunta: ¿cómo vamos a suplir esta cuestión del campo, esta cuestión práctica? Y en verdad era una cuestión que a mí me preocupaba. Ahorita en el chat creo que ya les llegó a todos la porción del texto que ahorita va a leer Tomás, me va a ayudar a leer. Entonces, esta cuestión práctica era una cuestión que estaba por ahí volando, y de repente Dios me mostró en este devocional que estoy llevando, que el hecho de que estemos ahí en casa,
con nuestras familias, algunos de nosotros, era una cuestión del ministerio que también tenemos que aprender a desarrollar. Esta cuestión de balancear el ministerio y la vida con nuestra familia, me parece un momento perfecto para algunos que ya siguen con su familia, podamos desarrollar. Porque si les soy honestos, el tiempo que estuve en la universidad, yo ya no sabía cómo convivir con mi familia. El semestre que pasé en línea, aprendí más o menos a llevarme otra vez con ellos, y en este tiempo en donde todo está en caos alrededor, me parece un momento perfecto para que estas relaciones sigan trabajándose y tú aprendas a balancear tu vida en casa y en el ministerio. Que Dios te dé sabiduría y que gracias a Él, que es bueno, que nos permite estar en esta modalidad. Tomás, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí. Vamos a leer Hechos 4, 23 al 31. En el chat está el texto. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60. Y dice así: los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señas. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Pues que nuestro hermano Daniel hable con ese denuedo la palabra de nuestro Dios. ¿Les parece si oramos por él? Me voy a permitir hacer esta oración. Padre, le doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Daniel, por su familia, por sus hijos. Padre, le doy muchas gracias porque ha inspirado, Señor, en particular mi vida en cuestión a la forma en la que lleva, Señor, su familia y los estudios, Padre Santo. Usted conoce perfectamente su corazón, Padre, mejor que nadie de nosotros. Y le doy gracias, Señor, por lo que usted ha hecho en su vida. Gracias, Padre, porque Él sigue creciendo y nos motiva a otros a crecer, Padre Santo. Yo en este momento, Señor, le pido que usted, Señor, hable a través de Él, que nos bendiga, Padre Santo, y nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, si pusimos atención al texto, bueno, sí me escuchan, solamente muevan su cabeza algún. Sí, ok, es que mi internet ha estado fallando, espero no tener problemas en este momento. Pero si pusimos atención en el pasaje, aquí está hablando de una oración. Está hablando de una oración, pues, de algunos hermanos, ¿no? De la iglesia, en aquel momento, en aquella circunstancia. Y bueno, yo quiero en esta tarde, hermanos, hablar acerca de esta oración. Me parece que es muy importante, hermanos, que en todo tiempo estemos orando. No solamente en tiempos difíciles, ¿verdad? Como los que pasamos hoy, tal vez, pero en todo tiempo es de suma importancia estar orando. Así que yo titulé este sermón, una oración que agrada a Dios. Y pues está basado en este pasaje que acabamos de leer, Hechos 4, versículos 23 al 31. Y quiero, hermanos, que tomando en cuenta este pasaje, veamos dos aspectos. Yo quise centrarme en dos aspectos que para mí saltaron a la vista muy rápidamente. Son dos aspectos en los cuales vamos a orar, dos aspectos de una oración que agrada a Dios. Y quiero que veamos el primero, hermanos, y espero alcanzar el tiempo porque ahorita yo ya hice mi prueba de predicación, ya prediqué antes solo
y me tardé 25 minutos, así que espero bien y rápido, ¿verdad? Así que prestemos atención y vamos a ver el primer aspecto entonces. El primer aspecto es unidad. Veo aquí en este pasaje, bueno, pero perdón, antes de eso, yo quiero que vayamos al contexto de este pasaje, porque es importante que entendamos el contexto, y si no entendemos el contexto, pues no vamos a entender muy bien el pasaje y lo que estaba pasando. Así que bien rápidamente les voy a comentar que, bueno, están Pedro y Juan yendo hacia el templo, y a la entrada pues se encuentran a un hombre que no puede caminar, es cojo de nacimiento, y pues no puede caminar. Así que este hombre lo que está haciendo es, pues pide limosna. Entonces cuando Pedro y Juan ven a este hombre, pues ellos no le dan limosna, ellos le dan algo mucho mejor, algo que realmente él necesitaba. Y bueno, Pedro y Juan oran por este hombre, y este hombre recupera su fuerza en sus piernas. Entonces él puede caminar ya. De este milagro que Dios hizo, porque no fueron Pedro y Juan, sino fue Dios a través de ellos, viene una predicación de Pedro. Es el segundo sermón de Pedro. Entonces Pedro predica, pero toda esta situación que se está suscitando, pues no es de mucho agrado para los gobernantes, para la gente religiosa de aquel tiempo. Si vemos en el capítulo 4, versículo 1, dice, mientras ellos hablaban al pueblo, es decir, Pedro y Juan, se les echaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Entonces esta gente se enojó porque estaban haciendo esto, estaban predicando y estos milagros que estaban sucediendo. Así que ellos fueron encarcelados y al día siguiente, es decir, en la tarde, no sé, más o menos, fueron encarcelados y al día siguiente, pues los llaman para dialogar con ellos. Entonces, aquí en este diálogo, pues Pedro y Juan, ellos exponen sus puntos y exponen sus puntos de vista en cuanto a por qué hacen lo que hacen. Estos religiosos y gobernadores y todo eso solamente están cuestionando, pero no dan puntos de vista nada buenos, ¿verdad? Pero Pedro y Juan sí. Entonces, a lo que llegan en esta situación es a querer callar a Pedro y a Juan. Quieren callar a Pedro y a Juan. En el versículo 17 y 18 dice, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Versículo 18 dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que ellos concluyeron eso. Ya no prediquen en el nombre de Jesús, ya no hablen de ese Jesús, pero ellos dan una respuesta también. Y dicen, versículo 19-20, dice, mas respondieron Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que querían callarlos. Y ellos dijeron, es que hemos visto tantas maravillas del Señor que no podemos callar. Tenemos que hablar y seguir compartiendo de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Así que ellos no callaron. Y es entonces que viene el pasaje en el cual vamos a estar meditando. Y dice, en el versículo 23, hermanos, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Contaron todo lo que habían sucedido, todo lo que había pasado. Pedro y Juan, entonces, han quedado en libertad, y en cuanto los sueltan, hermanos, lo que hacen es ir con sus hermanos, es decir, sus hermanos en la fe. Y algo, pues digno de admirar, es que fueron a hacer precisamente lo que les habían prohibido hacer. Es decir, predicar en el nombre de Jesús y contar lo que Dios estaba haciendo a través de las vidas de ellos. Entonces, ellos están cumpliendo con lo que les dijeron a estos gobernantes, ¿no? De que no pueden dejar de contar las maravillas de Dios. Así que van con sus hermanos en la fe y cuentan lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y
estos dos hermanos testigos del poder de Dios, Juan, no llegaron con sus hermanos con una actitud de arrogancia o con un sentir de superioridad por lo que Dios había realizado en ellos. No, ellos no llegaron con esa actitud. Al contrario, hermanos, ellos al dar el informe, lo que quieren es advertir que ellos, es decir, la misma iglesia, los otros hermanos con quienes llegaron, y todo cristiano, hermanos, estamos expuestos a padecer, pero aún en medio de los problemas, Dios está en control. Dios sigue estando en control y nos bendice aún en medio de los problemas. Pedro y Juan, hermanos, lo que quieren es promover la valentía y la dependencia en Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí podemos aplicar esto a nuestra vida, ¿no? Porque debemos tener esa misma actitud, una actitud de humildad. No porque estamos aquí en el seminario, ¿verdad? Somos superiores o sabemos más. No debemos sentirnos en ningún superiores a nuestros demás hermanos. Y por ejemplo, ahorita en esta situación que pues Dios nos ha permitido estar cerca de nuestras familias, cerca de nuestras iglesias, pues es un momento muy adecuado para poder mostrar humildad y demostrar que somos siervos de Dios y estamos para servir a los demás. Así que llegan Pedro y Juan, dan su informe, y una vez dado su informe, pasa algo increíble. La iglesia, hermanos, cuando escucha el informe, no fueron a buscar abogados para actuar de manera legal, para demandar a estas personas porque trataron mal a Pedro y a Juan. No buscaron represalias, no hicieron manifestaciones, como hoy en día vemos muchas manifestaciones por cualquier situación. Ellos no hicieron eso. Dice, hermanos, el versículo 24, que en cuanto escucharon el informe, es decir, este informe de Pedro y Juan, lo que hicieron fue que se unieron en oración. Estuvieron unidos en oración, unánimes en oración. Fue lo primero que hicieron, orar, ¿sí? Unidos. Y esta palabra, hermanos, unánimes, es interesante, es una palabra bastante interesante. Viene de la palabra griega homotumadón. Yo no sé griego, por eso no puedo pronunciar bien, pero aquí así está escrita. Entonces, homotumadón, que significa homos, es mismo, y tumos, que es mente. Entonces, mismamente, no mismamente, es mismamente. Entonces, quiere decir estar de acuerdo, ¿sí? Estar en una misma mente, en un mismo pensamiento. Y esta palabra, hermanos, de unánimes, aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, pero 10 de esas 11 veces, hermanos, están en Hechos. Entonces, aquí nos habla de la importancia de mantenernos unidos en oración, ¿sí? Este libro, de Hechos, nos habla de mantenernos unidos. La otra ocasión donde se menciona esta palabra unánimes es en Romanos 15, versículo 6, ¿sí? Entonces, por lo general, esta palabra se traduce unánimemente, es como unánimemente, aunque hay 3 pasajes de Hechos que se traduce estar de acuerdo, ¿sí? Pero es la misma idea, estar de acuerdo, estar unánimes, estar en un mismo sentir. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, estar unidos, es importante estar unidos, y ellos se unieron para orar. Orando, hermanos, ellos nos dan un gran ejemplo de cómo debemos iniciar orando. Ellos inicialmente comienzan con un reconocimiento de la majestad y de la santidad de Dios. Dice ahí en el versículo 24, dice que ellos dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, ellos lo reconocen como el creador de nosotros mismos como seres humanos, pero también el creador del universo. Precisamente porque Él es creador, hermanos, Él es digno de que lo reconozcamos como el Dios santo, el Dios poderoso, un Dios majestuoso, hermanos. Así que ellos inician orando, pero orando de esta manera, reconociendo lo que es Dios. Y citan un pasaje que es del Antiguo Testamento, es el Salmo capítulo 2, versículos 1 y 2. Y lo voy a leer aquí en este mismo pasaje, porque ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas?
se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Es interesante que mencione este pasaje, porque pues podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que están pasando hoy en día? Y citan este pasaje, hermanos, porque todo lo que iba a pasar, ya predicho, ya estaba escrito. Entonces estos discípulos, hermanos, lo que están haciendo es aceptar los designios de Dios, lo que Dios quería, su voluntad. Entonces estaba predicho, hermanos, que las multitudes, tomando en cuenta el pasaje del Salmo capítulo 2, estaba predicho que las multitudes se iban a enfurecer y se rebelarían contra Dios y el Mesías. También estaba predicho que los reyes, hermanos, de esta tierra se opondrían al establecimiento del reino de Dios. Estaba predicho que los gobernantes harían sus alianzas en contra de Dios y Cristo. Todo, hermanos, ya estaba escrito. Todo estaba escrito. Y estos discípulos entendían que si Cristo, hermanos, había padecido, ellos también padecerían. Es un honor padecer de la misma manera que nuestro Señor ha padecido. Entonces ellos entendieron, hermanos, esto, que si Cristo había padecido, ellos tenían que padecer. Así que, hermanos, vemos en estos versículos, en primer lugar, unidad en quién era Dios. Ya vimos cómo ellos reconocen quién es Dios, lo reconocen como el Dios creador. Así que hay unidad en quién era Dios, pero también hay unidad en medio de los problemas, ¿sí? Hay una problemática aquí. Ellos se les está prohibiendo hablar. Ahora, yo quiero comparar esto con nuestro tiempo actual. A nosotros, gracias a Dios, que no se nos ha prohibido hablar, ¿verdad? Esta situación de la pandemia no es un ataque a la iglesia de ninguna manera. No se nos ha prohibido en ningún momento hablar, pero lo que sí puedo notar, hermanos, es que hay un enfriamiento en la iglesia en cuanto a compartir la palabra de Dios. Y esta es una problemática, hermanos, esta es una problemática seria, porque a eso Dios nos ha enviado a predicar el evangelio. Así que, hermanos, en medio de esta problemática debemos unirnos, ¿sí? De la misma manera que los hermanos en Hechos lo hicieron ante esta situación que ellos estaban enfrentando. Pero también, hermanos, vemos que hay unidad en cuanto al propósito que tenían como pueblo de Dios. Ellos entendían claramente el propósito que tenían, darle la gloria a Dios. Predicar, salir a predicar, es darle la gloria a Dios. Así que ellos entendían cuál era su propósito. He mencionado cosas en las cuales Dios, había unidad en esta iglesia. Dije unidad en quién era Dios, unidad en los problemas y unidad en cuanto al propósito que tenían como pueblo de Dios. Así que, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros debemos estar unidos, orando por la iglesia, orando por las situaciones que están hoy en día. Esa es una oración que agrada a Dios. Cuando está... ¿Sí me escuchan todavía? Ok, muy bien. Vamos al segundo aspecto, hermanos. Vamos a ir al segundo aspecto que quiero que veamos. Y el segundo aspecto, hermanos, que yo puedo notar aquí en este pasaje es confianza. Confianza. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones y prodigios mediante el nombre de tu santo. Mencioné que Pedro y Juan dan su informe de lo que había sucedido, ya oraron, ya reconocieron lo que es Dios, pero ahora, hermanos, viene una petición. Viene la petición, ¿sí? Y, hermanos, uno podría esperar una petición menos la que vamos a ver ahora en este momento. Bueno, la que leí. Podríamos esperar otra petición, pero es totalmente diferente a lo que posiblemente podríamos esperar. Y dice, hermanos, que en primer lugar dice que considere las amenazas
de aquellos que los están persiguiendo. En otra versión dice, mira sus amenazas. La NBI me parece. Dice, mira sus amenazas. Y esto, hermanos, no quiere decir que estos hermanos le están diciendo a Dios lo que tiene que hacer, sino que lo que están haciendo, hermanos, es exponer simplemente la situación. Cuando dice considera sus amenazas, dice esto no porque Dios no las conozca, sino para decirle que sea Él quien tome el control de todo lo que está pasando. Así que, qué maravilloso, hermanos, es saber que cuando estamos pasando por sufrimiento o por algún desafío, estamos hablando de desafíos, cuando pasamos por cualquier desafío en la vida, hermanos, de manera injusta en ocasiones, podemos hallar consuelo en el Señor al entregarle nuestras cargas. Y es lo que estos hermanos estaban haciendo. Hermanos, yo no sé, no he tenido, pues no he hablado con muchos de ustedes tal vez, y yo no sé cómo la estén pasando en este momento todos. Sé de algunos, pero no de todos, pero seguramente algunos han tenido miedo, han estado en situaciones de pánico, han tenido familiares que se han enfermado y hay inseguridad de pronto, pero hermanos, tenemos un Dios en quien debemos confiar, en quien debemos depositar toda nuestra confianza y entregarle nuestras cargas a ellos, ¿sí? Él está obrando desde siempre hasta el día de hoy. Así que esos hermanos, hay algo interesante. Ellos no piden que Dios los libre de la persecución o los libre de las situaciones que están pasando. Ellos no piden eso. Ellos lo que sí piden es que Dios les aumente la valentía para proclamar el evangelio. Esa es su petición, que tengan ese valor para seguir dando el evangelio. Las amenazas de estos enemigos de Dios, que también, hermanos, son nuestros enemigos, deben servirnos de estímulo para seguir proclamando la palabra de Dios con mayor denuedo. Pero es de suma importancia, hermanos, que confiemos en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Así que, hermanos, tenemos que seguir con el evangelio de Dios. Esta situación de aislarnos, de separarnos, no debe de ser un motivo para dejar de proclamar el evangelio de Dios. Pero recordemos siempre, hermanos, que cualquier método que utilicemos para seguir compartiendo el evangelio de Dios, debemos predicar en el poder del Señor y no con nuestras propias fuerzas. Así que, hermanos, estamos viendo que piden estos hermanos que Dios se haga cargo de la situación, ¿sí? Piden valentía para seguir proclamando el evangelio. Esto es confianza, pero también piden que Dios haga milagros. Dios haga milagros mientras ellos comparten su palabra. Y esto tiene mucha lógica, hermanos. Pues, ¿a poco no es de ánimo para nosotros ver cómo Dios sana a hermanos a quienes hemos estado visitando por alguna enfermedad? Cuando nos llaman y nos vemos por ellos, oramos, y cuando Dios vemos que está sanando a esta persona, eso es de ánimo para nosotros. O cuando hay un recién convertido y estamos visitándolo, estamos discipulándolo y vemos que va creciendo, que Dios está transformando su vida, eso por supuesto que es de ánimo para nosotros. Es por eso que estos hermanos piden que Dios manifieste su poder alrededor de ellos, con la gente a quien se está viendo. Eso da la gloria a Dios. Así que están pidiendo que Dios se haga cargo de estas personas a quienes le están causando algún tipo de sufrimiento. Piden valentía y piden que Dios obre y se manifieste, que manifieste su poder. Así que, hermanos, cada vez que nos acerquemos a Dios, confiemos en Él. Él ya está obrando conforme a su voluntad. Pidamos, hermanos, que en medio de toda situación, específicamente en medio de esta que estamos, Dios nos dé de nuevo, hermanos, valentía, coraje, seguir proclamando su palabra. Nada puede detener que su palabra sea compartida. Así que, hermanos, pidamos de nuevo valentía
ese valor que necesitamos para compartir la palabra de Dios. Así que, hermanos, el segundo aspecto que mencioné es confianza en el Señor. Y solamente quiero concluir, hermanos, diciendo que vimos dos aspectos en Hechos 4, versículos 23 al 31. Dos aspectos, hermanos, de una oración que agrada a Dios. Y yo mencioné que el primer aspecto es unidad, y el segundo aspecto es confianza, Quiero invitarlos, hermanos, a seguir confiando en Dios, a seguir dependiendo en Él. El versículo 31 dice de la siguiente manera: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Dios escucha nuestras oraciones. Y quiero invitarlos, hermanos, a seguir confiando en Él. Dios sigue escuchando oraciones. Dice ahí que cuando estaban juntos orando, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y un comentario dice que esta sacudida, sin lugar a duda, les ayudaría a que su fe no fuera sacudida. Así que ellos pidieron por manifestaciones de su poder. Esta, hermanos, es una manifestación de su poder. Así que, hermanos, como pueblo de Dios, mantengámonos unidos, orando en un mismo sentir. Como seminario, oremos, hermanos, por unidad. Oremos en un mismo sentir. Nuestro director y nuestros hermanos maestros, ellos tienen una visión, y oremos, hermanos, en base a esa visión que Dios les ha dado a ellos. Pero mantengámonos unidos orando. Pero también, hermanos, mantengámonos confiando en que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Así que vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro y vamos a tomar este tiempo para orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, a ti te agrada que como pueblo tuyo, Señor, oremos juntos en unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser del mismo sentir. Padre, sé que hay diferentes ideas, diferentes perspectivas, Señor, pero que en medio de tanta diversidad, Señor, pueda haber unidad. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, también para que podamos confiar más en ti, Señor. Necesitamos depositar nuestra confianza completamente en ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Y, Señor, estamos en tus manos, Señor. Guíanos, Señor. Hay muchas situaciones que pasan a nuestros alrededores, Padre. Obra, Señor. Toma el control de eso, Señor, y danos el descanso que necesitamos, Padre. Danos valentía, Señor. Valentía para poder seguir compartiendo tu evangelio, Señor, aún en esta situación que estamos pasando, Señor. Padre, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos en tus manos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra a través de nuestro hermano Daniel. Brother, Dios te siga usando, carnal. ¿Tendríamos algún aviso? Yo tengo un aviso para los alumnos de la materia de oralidad. Nos vemos en un momento más en el salón virtual. Gracias. ¿Algún otro? Parece que no, entonces estamos despedidos. Dios los siga bendiciendo y que sean provechosas las clases.